¿Y si te dijera que lo que llamas amor no es ternura, ni destino, ni magia, sino cálculo? Un cálculo frío, invisible, que se esconde bajo cada sonrisa, cada caricia, cada mirada que alguna vez creíste sincera. Schopenhauer lo intuía. El deseo, ese fuego que arde entre dos personas, no nace de la bondad ni de la elección consciente, sino de un instinto que nos trasciende. La voluntad de la especie, disfrazada de romance. Imagina esto: un hombre se enamora perdidamente de una mujer. Cree que la escogió porque su alma es distinta, porque su risa lo ilumina, porque en sus ojos hay un brillo único. Pero, en verdad, todo lo que llama amor es un teatro que la naturaleza montó para que sus genes sobrevivieran. La altura del hombre, su fuerza, su estatus, son fichas en un tablero invisible. Y ella, también, calcula sin saberlo. Sus caderas, su piel, su juventud, son cartas marcadas en la baraja de la selección natural. ¿Dónde queda entonces la libertad? ¿Dónde la poesía? Schopenhauer escribió que la mujer, como figura de la especie, está condenada a un papel. No busca la verdad ni la grandeza, sino la utilidad. Para él, lo femenino era la personificación del instinto, elegir al hombre no por lo que es, sino por lo que ofrece para perpetuar la vida. Y aunque sus palabras hoy suenen crueles, la psicología moderna parece darle razón. Estudios sobre atracción demuestran que las mujeres, sin proponérselo, se inclinan hacia rasgos asociados al poder y la protección. Hombres con mayor seguridad, mayores recursos, o señales de liderazgo despiertan su interés más que la bondad pura o la ternura desinteresada. El instinto dicta antes que la conciencia. Piénsalo. ¿Acaso nunca viste cómo el chico bueno es dejado de lado, mientras aquel que irradia confianza, aunque sea arrogante, obtiene la atención que otros sueñan? No es casualidad. Es biología trabajando bajo la máscara de la elección. Es la voluntad de vivir, usando nuestros cuerpos y emociones como marionetas. Y si esto es cierto, ¿qué queda de ti, de tu historia, de tu dolor? Schopenhauer lo decía sin rodeos: el amor es un engaño de la especie, y lo femenino, en particular, es su instrumento más perfecto, porque mientras el hombre cree estar conquistando, ella, sin pensarlo, sin planearlo, selecciona, no al individuo, sino al material genético que asegure descendencia. Como un espejo roto, el ideal romántico se resquebraja. Detrás de cada beso hay cálculo, detrás de cada rechazo, una ecuación que no logras resolver. ¿Te suena oscuro? Lo es. Porque aceptar esto implica admitir que tal vez nunca fuiste amado por quien eres, sino por lo que representabas en ese instante. Y si mañana dejas de representar poder, juventud o atractivo, la misma lógica que te elevó podría hundirte. La psicología evolutiva lo confirma con ejemplos crueles: la atracción femenina hacia hombres con mayores recursos económicos o sociales, la disminución del interés cuando esos recursos desaparecen, la aparente contradicción de desear al hombre fuerte y confiado, pero exigir al mismo tiempo ternura y fidelidad. Todo parece incoherente, hasta que lo ves desde la óptica de la especie. No busca tu felicidad, busca perpetuarse. Y tú, atrapado en medio, llamas amor a una jaula invisible. Hay algo inquietante en reconocerlo: no somos dueños de nuestros deseos. Schopenhauer lo llamaba la voluntad, esa fuerza ciega e inquebrantable que se esconde detrás de cada decisión, de cada impulso. No es razón, no es lógica, es una corriente oscura que nos arrastra sin pedir permiso. Y lo más perturbador es que, en el terreno del amor, esa voluntad se disfraza de libertad. Crees elegir, pero ya fuiste elegido por algo más antiguo que tú mismo. Mira a tu alrededor: un hombre exitoso, que parece tenerlo todo, se encuentra fascinado por una mujer mucho más joven, incluso ingenua. Sus amigos lo juzgan, su reputación peligra, y aún así no puede evitarlo. ¿Es acaso su elección? ¿O es la especie obligándolo a asegurar fertilidad, belleza, posibilidad de descendencia? Por otro lado, esa misma mujer, que pudo escoger entre decenas, se inclina hacia él y no hacia el joven amable que la adora. ¿Por qué? Porque en el fondo, sin saberlo, busca estabilidad, protección, poder. El instinto le grita más fuerte que la ternura. La psicología moderna no es más amable en sus conclusiones. Pruebas sociales han demostrado como pequeñas señales de dominio: la postura erguida, la voz firme,
la manera de ocupar espacio, incrementan el atractivo masculino en cuestión de segundos. Ni él ni ella lo razonan, simplemente ocurre. ¿Y si la atracción que llamamos mágica no fuera más que un algoritmo biológico, repitiéndose una y otra vez en cada generación? Schopenhauer miraba esto con desprecio. Para él, la mujer estaba condenada a vivir encadenada a la especie, prisionera del instinto de perpetuar la vida. Su mente, decía, era más limitada, más práctica, orientada a la inmediatez. No buscaba grandes ideales, sino seguridad en el presente. Podrás rechazar sus palabras por duras, pero observa la realidad. Las encuestas modernas muestran cómo el atractivo masculino varía según el ciclo hormonal de la mujer, cómo las prioridades cambian dependiendo de si busca pareja estable o un encuentro pasajero. Todo parece calculado por fuerzas invisibles que la conciencia apenas alcanza a rozar. Aquí aparece el dilema moral. Si lo femenino elige no por amor, sino por estrategia, ¿qué ocurre con el hombre que entrega su vida, sus sueños, su vulnerabilidad? ¿No es su dolor un daño colateral de la especie? Es cruel pensarlo, que cada «te amo» haya sido, en el fondo, un contrato disfrazado, una promesa escrita en un idioma que no comprendes. Imagina a un hombre rechazado una y otra vez. Cree que no es lo bastante interesante, lo bastante atractivo, lo bastante hombre. Se culpa, se hunde en la vergüenza. Pero si lo miras desde esta óptica, no fue su culpa. Fue la ecuación implacable de la especie, desechando lo que no encajaba en su cálculo. El rechazo no es un error, es un juicio biológico. Y aquí surge la pregunta más oscura: si el amor no es amor, sino estrategia, ¿acaso alguien ha amado de verdad? ¿O todos hemos sido actores en una obra que nunca comprendimos, movidos por hilos que no controlamos? El ser humano se aferra a la ilusión del amor porque necesita creer que hay algo más grande que la carne y la biología. Necesita pensar que su historia es única, que su sufrimiento tiene un sentido, que su felicidad no es un accidente. Pero Schopenhauer lo destruye con una frase seca: el amor es un engaño de la naturaleza, una trampa que asegura la continuidad de la especie a costa de la libertad individual. Observa el mecanismo. Cuando un hombre se siente atraído, cree que está decidiendo, pero su deseo responde a señales invisibles: la proporción del cuerpo, la simetría del rostro, la edad fértil. Lo mismo ocurre con la mujer, que interpreta como «encantó» lo que en realidad es un índice de recursos, de poder, de capacidad de protección. Ambos creen amar, cuando en realidad son piezas de un ajedrez ancestral que se juega desde antes de que existieran. La psicología evolutiva lo prueba con ejemplos dolorosos. En estudios de laboratorio, basta con mostrar imágenes de hombres con rasgos dominantes y otros con rasgos amables. La preferencia femenina se inclina de manera sistemática hacia el dominio en ciertos contextos, hacia la ternura en otros. No es elección moral, es cálculo instintivo. Y el hombre, al descubrirlo, se siente traicionado, porque mientras él pensaba que era suficiente ser él mismo, la realidad es que hay un algoritmo biológico que lo coloca en desventaja sin que pueda hacer nada. Aquí aparece la tensión. El amor promete eternidad, pero la biología exige cambio. Promete libertad, pero la especie busca sometimiento. Y en esa contradicción nacen las tragedias personales. El joven que jura morir de amor por una mujer que lo rechaza no comprende que su dolor no es personal, sino estructural. La especie nunca lo necesitó. ¿Puede haber algo más cruel que descubrir que tu sufrimiento no significa nada? Schopenhauer encontraba en la mujer la expresión más clara de este destino. Decía que su inteligencia estaba orientada al servicio de la reproducción, no a la búsqueda de la verdad. La veía como pragmática, astuta en lo inmediato, incapaz de grandes abstracciones. Y aunque la dureza de sus palabras aún incomoda, la ciencia actual muestra algo inquietante. Los criterios de atracción femenina son, efectivamente, mucho más sensibles al contexto, a la seguridad, a la utilidad percibida. La biología dicta primero, la conciencia justifica después. Imagina a una mujer que dice: me enamoré de su forma de hacerme reír. Y sin embargo, detrás de esa risa, lo que la mantiene ahí es la estabilidad emocional que él proyecta, la sensación de que sabrá cuidarla. El discurso consciente es poesía, la maquinaria subterránea es estrategia. ¿Acaso no es un engaño? Pero aquí surge el dilema moral más profundo. Si todo amor es un cálculo disfrazado,
¿Estamos condenados a vivir relaciones como farsas? ¿O existe una salida, una manera de escapar de la trampa de la especie? Schopenhauer respondía con pesimismo: no hay salida. Todo deseo es esclavitud, toda atracción es cadena, todo amor es mentira. Y sin embargo, aceptar esta verdad no nos hace menos humanos. Quizá nos hace más libres. Porque al comprender la trampa, al ver el mecanismo, ya no somos ciegos. Tal vez esa es la verdadera pregunta. ¿Qué harías si supieras que nadie te amó nunca por quien eres, sino por lo que representabas en un cálculo que no controlas? El rechazo duele porque lo tomamos como un juicio personal. Creemos que alguien nos negó por lo que somos, por nuestra esencia, por un defecto íntimo que nos condena. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si cada rechazo fuera simplemente la ejecución de un cálculo biológico? Schopenhauer lo intuía: nadie es rechazado, porque sí. Se lo rechaza porque no cumple la fórmula que la especie exige en ese instante. Observa cómo ocurre en la vida real. Un hombre dedica meses a conquistar a una mujer. Se esfuerza, muestra ternura, honestidad, atención. Ella sonríe, lo valora, incluso lo llama amigo. Pero cuando aparece alguien más seguro, más dominante, su interés se desplaza sin remordimiento. ¿Fue injusto? No. Fue biológico. El instinto detectó mejores posibilidades de protección, mayor señal de poder, y eligió. La conciencia, para no aceptar su propio engaño, inventa un discurso: no fue química, solo te veo como hermano. Pero la verdad es que fue la especie hablando a través de ella. La psicología moderna lo confirma. Cuando se pide a mujeres que describan a un hombre que las atrae, rara vez mencionan su bondad como primer criterio. Hablan de confianza, de determinación, de capacidad de decisión. La ternura aparece, pero siempre como complemento, nunca como base. El amor que se predica en canciones y películas es solo el barniz romántico de un instinto que no sabe de poesía. Aquí se abre una grieta dolorosa. ¿Qué significa, entonces, ser amado? Si alguien te elige no por tu esencia, sino por lo que representas en una ecuación de poder y utilidad, ¿eres realmente amado? ¿O solo eres funcional? Schopenhauer, con su brutal honestidad, no dudaba: nadie es amado por sí mismo. Todos somos medios de la voluntad de vivir, instrumentos en una sinfonía que no compusimos. Imagina que hoy eres deseado porque representa seguridad, atractivo, promesa. Mañana, si pierdes tu estatus, tu juventud, tu confianza, la misma persona que juró amarte podría dejarte sin mirar atrás. No porque sea cruel, sino porque su instinto ya no encuentra en ti lo que necesita. El amor eterno se convierte en un contrato con fecha de caducidad. Esto nos lleva a una verdad incómoda: el amor humano es condicional. Siempre. Condicional a la belleza, a la fuerza, al poder, a la utilidad. Nunca es un amor desnudo, nunca es un amor puro. La especie no permite purezas, solo cálculos disfrazados. Y sin embargo, saberlo no nos libera del dolor, porque aunque descubrimos el mecanismo, seguimos sintiendo, seguimos deseando, seguimos llamando amor a lo que no es más que un reflejo. Es como mirar un escenario y descubrir los hilos de los títeres. Ya no puedes engañarte, pero tampoco puedes escapar del espectáculo. Entonces surge la paradoja: somos marionetas que saben que lo son. Y esa conciencia no detiene la obra, solo la hace más trágica. ¿De qué sirve, entonces, esta verdad? Quizá de nada, o quizá lo cambia todo, porque ahora, cuando alguien te rechace, ya no lo verás como un juicio a tu valor personal, sino como el eco de un cálculo que jamás estuvo bajo tu control. Y en ese reconocimiento, aunque amargo, puede nacer una forma distinta de libertad. La verdad nunca llega suave. Golpea. Schopenhauer lo sabía: toda ilusión destruida duele más que cualquier rechazo, porque no solo pierdes a una persona, pierdes el sentido que habías construido alrededor de ella. Descubres que tu sacrificio, tus gestos de amor, tus noches de desvelo, tal vez nunca significaron nada fuera de la función biológica que cumplías. Y es aquí donde la filosofía se cruza con la psicología moderna. La ciencia demuestra que las mujeres tienden a ajustar sus elecciones según el contexto. Durante épocas fértiles, se sienten más atraídas por hombres con rasgos dominantes, incluso agresivos. En cambio,
En momentos de búsqueda de estabilidad, prefieren hombres confiables, proveedores, más dóciles. No es una contradicción, es una estrategia, un cálculo instintivo para maximizar la supervivencia de la descendencia. El mismo hombre puede ser deseado en un momento y descartado en otro. Piénsalo, ¿cuántas historias de amor no son otra cosa que estrategias encubiertas? El romance del adolescente con el chico rebelde y dominante, que más tarde es reemplazado por el adulto responsable que ofrece estabilidad. ¿Dónde quedó el amor eterno? La respuesta es dura, nunca existieron. Solo fueron máscaras de un instinto más profundo, tan frío como exacto. Schopenhauer veía en esto la razón de su desprecio hacia lo femenino, no porque odiara a la mujer como individuo, sino porque la veía como instrumento más visible de la voluntad de vivir. Ella no podía escapar de ese rol. Estaba destinada a elegir, no con libertad, sino con cálculo. A juzgar al hombre, no por su esencia, sino por su utilidad en la perpetuación de la especie. Y aunque su tono era cruel, la ciencia actual parece confirmarlo. Lo femenino es más sensible al contexto, más estratégico, más calculador en lo que al amor se refiere. Pero aquí surge una incomodidad mayor. Si lo femenino es cálculo y lo masculino es deseo, ¿qué queda del encuentro entre ambos? Una danza desigual. El hombre, cegado por la pasión, dispuesto a arriesgarlo todo. La mujer, seleccionando en silencio, midiendo inconscientemente lo que cada hombre representa. Uno juega a la entrega, la otra, al filtro. El dolor masculino proviene de no comprender que el juego nunca fue justo. Sin embargo, ¿no hay también tragedia en lo femenino? Porque si ella está condenada a elegir bajo el mandato de la especie, entonces nunca amará por completo, nunca amará libremente. Su amor siempre será cálculo, y en ese cálculo habrá siempre una parte de vacío. El hombre sufre por desear demasiado, la mujer, por nunca poder entregarse del todo. Este es el paisaje sombrío que Schopenhauer pintó, y aunque muchos lo rechazan por misógino, su crudeza sigue resonando con una verdad incómoda. El amor humano no es bondad, ni poesía, ni destino. Es estrategia. Y si aún te resistes a creerlo, pregúntate, ¿cuántos de tus propios amores sobrevivieron intactos al paso del tiempo? ¿Cuántos resistieron la pérdida de poder, de belleza, de juventud? La mayoría se quebraron porque el cálculo cambió. Y en ese quiebre, descubriste que lo eterno no era más que un espejismo. El amor, visto así, deja de ser un milagro. Se convierte en una estrategia biológica que nos consume y nos utiliza. Y aceptar esto es como mirar al abismo, duele, pero revela. Ahora ya lo sabes. El amor, ese motor de poemas, de guerras y de sacrificios, no es lo que creías. No es magia, ni destino, ni eternidad. Es la especie usándote como medio. Y tú, que pensabas haber amado por libertad, eras apenas un engranaje en un cálculo que no pediste. Schopenhauer no se equivocó al describirlo como engaño. Decía que el individuo cree estar persiguiendo su felicidad, cuando en realidad está sirviendo a la vida misma, a esa voluntad ciega que se perpetúa sin descanso. La psicología moderna lo confirma con sus experimentos. Las preferencias cambian según la etapa, los gestos de atracción responden a algoritmos invisibles, y el amor eterno se revela como una excepción, no como la regla. Lo que duele no es la teoría. Lo que duele es mirarla a los ojos y reconocerla en tu propia vida. Recuerda el vértigo en el pecho, la ilusión de que nadie más podría llenarte así. Y recuerda también cómo terminó. En ese final está la prueba. Porque lo que jurabas eterno se disolvió apenas cambió el contexto. Y lo que llamaste destino fue solo un cálculo de la especie que dejó de necesitarte. Entonces, ¿qué hacer con esta verdad? Puedes elegir negarla, volver a la ilusión, seguir creyendo en canciones y películas, seguir llamando amor verdadero a lo que siempre fue un contrato disfrazado. Muchos lo hacen y viven más tranquilos. O puedes abrazarla, mirar de frente la crudeza y decir, si todo amor es cálculo, yo decidiré cómo juego en este tablero. No para escapar porque nadie escapa, sino para vivir despierto. Porque aquí está la paradoja final, aunque el amor sea biología disfrazada, lo que sentimos sigue siendo real. El dolor duele, la pérdida hiere, la pasión quema. El mecanismo puede ser frío,
pero la experiencia es de carne y hueso. Y ahí radica la tragedia, y al mismo tiempo, la grandeza. No eres amado por tu esencia, y aún así, puedes dar amor desde tu esencia. No eres elegido libremente, y aún así, puedes elegir cómo respondes a ese cálculo. Eres marioneta, pero consciente, y esa conciencia te da un poder que la especie no calculó, el poder de mirar más allá del instinto. Schopenhauer proponía la renuncia, el silencio, la negación de los deseos. Pero quizás tú no quieras renunciar. Quizás quieras vivir la farsa sabiendo que es farsa. Porque hay un tipo de libertad que nace no de escapar de la trampa, sino de conocerla y caminar dentro de ella con los ojos abiertos. Y ahora la pregunta queda en ti. ¿Prefieres la ilusión que acaricia o la verdad que hiere? ¿Quieres seguir creyendo que fuiste amado por tu alma, o aceptar que siempre fuiste elegido por el cálculo de una biología indiferente? La mayoría elegirá dormir. Tú ya no puedes. Porque quien escucha esta verdad queda marcado, lleva en la mente una herida que jamás se cierra, pero también una claridad que pocos poseen. Era una estrategia. Y tú, ahora, lo sabes.